Bueno, buenas tardes o buen mediodía a todos, festejando el triunfo de la selección argentina de vóley en las Olimpiadas que nos llevó a las semifinales. Gracias por los aplausos para los muchachos del vóley. Vamos a dar inicio al módulo 2, intervención coronaria compleja. Vamos a presentar casos clínicos educativos. Desde que iniciamos ProEducar, la idea del programa fue ser prácticos y enseñar en base a casos. Yo creo que esta mesa se ajusta a eso. El doctor Gabriel Maluenda, que es uno de los activos promotores de ProEducar y que está ya hace unos tiempos involucrado con esta actividad, va a presentar el primer orador. Muy bien, buenos días a todos. Gracias, doctor Londero. Y vamos a comenzar entonces ahora con esta interesante sesión. Primero entonces el doctor Franklin Anna de Colombia nos va a hablar de la utilidad de las imágenes invasivas. Adelante, doctor Franklin. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Franklin Jaina, soy cardiólogo hemodinamista, laboro en la clínica confamiliar en la ciudad de Pereira, Colombia. Para mí es un placer poder participar. Doy gracias a la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista por esta invitación. Voy a presentar un caso clínico en la sesión de intervención de lesiones calcificadas, rotablator, balones de corte, litotripsia. Estos son mis conflictos ¿ves? Y bueno, caso clínico, se trata de un paciente masculino de 60 años de edad con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidémico, paciente que consulta a la institución con una angina inestable. En el cateterismo cardíaco se encontró que tenía una coronaria izquierda dominante, una estenosis severa en la arteria descendente anterior medial calcificada, una obtusa marginal con una estenosis severa proximal, una coronaria derecha de muy fino calibre ocluida y con una función ventricular conservada del 55%. Este del cateterismo cardíaco lo podemos ver. Podemos ver el grado de calcificación que compromete el tercio proximal y medial de la arteria descendente anterior. Angiográficamente, si uno no consigue ver o se ve muy poco la calcificación coronaria, se puede determinar que es leve. Si se ve con el movimiento la calcificación coronaria, es severa. Y si se observa, antes de dar contraste, sin el movimiento del corazón, y que se pueda ver en dos caras o dos lados, la calcificación se considera que es severa. Entonces, este es un paciente que podemos ver sin el movimiento del corazón, se puede ver la calcificación que es fija, y se puede ver que aparece en dos caras, de ahí, o dos lados de ahí. Entonces, consideramos que hay una estenosis severa en este paciente. Entonces, esa es la imagen del paciente. Angiográficamente, este es un algoritmo que fue publicado por el doctor Sorini y colaboradores en la revista de Cardiología Intervencionista en el 2019 y da una idea de qué se debe hacer con este tipo de pacientes. Si la calcificación es leve, bueno, se puede predilatar guiado por ultrasonido intracoronario o por OCT. Si hay una buena, adecuada expansión y eso, implante de stent, pero si hay esta es su óptima, la expansión no tiene una adecuada expansión, entonces pasará a la litotripsia coronaria. Mientras que si la lesión tiene una calcificación que es moderada o severa, debería de ser evaluada por IBUS, y podemos evaluar si tiene un arco de calcio mayor de 180, entre 180 y 270 se considera moderada, y más de 270 se considera importante o severa. Igual la longitud del calcio también, si mide más de 5 milímetros, o la profundidad que puede ser vista por el OCT, si es mayor de 0.5 milímetros. Si es menor de 0.5,
se considera que no es severa, mientras que cuando es una profundidad mayor de 0,5, entre 0,5 milímetros y 1 milímetro, se considera que es severa también. Entonces, esto da unos puntajes, y de esos puntajes, cuando es de 1 a 2, se puede intentar con balones de alta presión o balones de muy alta presión, como los 2 PN más o menos, y dependiendo del resultado, si hay su expansión de la lesión no expandió adecuadamente, se puede pensar en litotripsia extracorpórea, y si no responde esto, ya pensar entonces en aterectomía rotacional. Mientras que cuando ya el puntaje es mayor, de una vez pasa para litotripsia, y si no cruza, entonces ya intentar una terapia de aterectomía rotacional ahí. Entonces nosotros, ¿qué deberíamos de hacer en este caso? Que tenemos entonces realizar AIBUS y OCT. En la institución donde estábamos realizando este procedimiento no contaban con AIBUS, tampoco OCT. Esas son las imágenes que podemos observar por OCT, podemos ver la profundidad y poder medir esa profundidad del calcio, mientras que en el AIBUS podemos ver la sombra acústica que produce el calcio. Podemos ver los nódulos calcificados también. Aquí vemos la sombra acústica aquí en el AIBUS. Podríamos hacer una angioplastia con un balón de alta presión. Podemos pensar en un scoring balloon también. Nosotros no contamos con litotripsia coronaria todavía en Colombia. En nuestro medio es muy costoso y ha sido difícil poder introducir la litotripsia acá en Colombia. Entonces, la otra sería el rotablator. Entonces, ¿nosotros qué pensamos en este paciente? Decidimos llevarlo para angioplastia porque es un paciente que venía teniendo dolor durante su internación o durante su hospitalización. Entonces, tuvimos que llevarlo a sala de hemodinamia y pensar en aterectomía rotacional con este paciente aquí. Cateterizamos, podemos ver que fue cateterizado con un catéter JL 3.5, 7 French. Vemos que no es un catéter que da buen soporte ni nada de eso. En esta institución no se contaba con un catéter como un catéter extrasopor, con Boda, Evo o CLS. Entonces, por tal motivo, decidimos entrar con este JL curva 3.5, 7 French. Se consiguió pasar una guía, intentamos avanzarlo con el microcatéter, soportado con un microcatéter Corsair. Pasamos una guía Warhorse, la guía pasó, cruzó la lesión, pero intentamos balonear primero, ya que el microcatéter no consiguió pasar, ese es un balón de 1.25, no conseguimos pasar. Entonces cambiamos para un balón de 2x15, tampoco conseguimos pasar. Entonces, ¿cuál es el problema que tuvimos ahí? No conseguimos, el paciente evolucionó con dolor torácico, alteración electrocardiográfica en el monitor. Usamos un microcatéter que no conseguimos avanzar. Usamos una extensión de catéter ungidecile ahí para mejorar el soporte y intentar avanzar, o el balón o el microcatéter no conseguimos pasar. Posteriormente hicimos la técnica de granadoplastia con un balón 1.2x20, lo llevamos hasta el origen del calcio y lo llevamos a 26 atmósferas, explotó vimos la ruptura del balón, pero no creó disección ahí. Se intentó avanzar una segunda guía sin éxito ahí. Entonces, posteriormente, ¿qué debemos de hacer en ese caso ahí? Es una pregunta. Enviar a ese paciente a cirugía cardiovascular. El problema de enviar ya a este paciente a cirugía cardiovascular en este momento, mientras se prepara el paciente, mientras se programa todo el grupo, los cirujanos por lo general tienen que llegar, no permanecen en la institución, en esta institución. Entonces, mientras se programa, va a pasar un tiempo de infarto y el pronóstico no va a ser favorable para este paciente. Otra es dejar manejo médico, dejar evolucionar el infarto. Eso no sería lo ideal. Transferir un centro con láser. Yo vivo en la ciudad de Pereira, eso nos tocaría enviarlo a la capital. Ese sería otro. Otra es llamar al doctor Bill Lombardi y traerlo de Estados Unidos para que nos ayude, nos colabore con este caso. Otra sería llamar a un plomero a ver que tenga más idea. Bueno, nosotros, ¿qué decidimos? Este es el algoritmo para cuando estas lesiones son balón, lo que se llama balón incruzable, que es lo que
muestra este algoritmo en el libro del manual de oclusiones totales crónicas por el doctor Brilakis. Entonces, debería uno inflar un balón, intentar pasar un balón 1.2, 1.5, si no usar microcatéteres como el Threader. El problema de este microcatéter es que si no pasa, el perfil de él no es tan bueno como tal vez un Corsair. Él tiene un balón en toda la punta, un microcatéter con un balón en la punta, no se consiguió. Realizamos la técnica de granuloplastia, que tampoco resultó. Entonces, la otra es hacer una técnica de Carlino, intentar disecar, hacer contraste guiado, disección guiada por contraste, hacer técnica de cutting, wire cutting. Es una técnica que uno consigue pasar una segunda guía paralela y se inflan dos balones. Se infla primero un balón que cerca a la oclusión o a la estenosis, y mientras se tracciona la otra guía para crear fisuras y poder romper esta placa ahí. Posteriormente se desinfla y se infla el otro balón y la otra guía se tracciona. Se juega con las dos guías para producir, pero como no conseguimos pasar, usamos catéter de extensión, tampoco Anchor balón, no lo usamos, pero bueno, el catéter de extensión lo probamos de Gaidecila y no nos dio soporte. Les comenté que no tenía, y aterectomía rotacional, mientras no podamos pasar el microcatéter, intercambiar, porque la guía de aterectomía rotacional es 0,09, no podemos. Entonces, la otra técnica que puede ser usada es esta técnica de un crush subintimal, o entrar por retrógrado también, intentar hacer un crush, o usar la subíntima y hacer un Anchor subintimal. Yo diría que si todo esto fallara, tuviéramos falla de todo esto, podríamos usar un Stingray y cruzarlo como una oclusión total crónica subintimal y reentrar nuevamente. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue que disecamos con un microcatéter, teníamos una PT2 y con esa guía fue que conseguimos disecar. Vemos la disección. Posteriormente a la disección hicimos una predilatación de la subíntima, un crush en toda la lesión del calcio. Podemos ver, hicimos Carlino también, que aumentamos un poco con contraste para aumentar la disección y poder facilitar que avance esa guía por la subíntima. Hicimos el crush y posteriormente el crush intercambiamos ya por un Gaidecila el microcatéter. Miren que conseguimos avanzar el microcatéter ahí. Una vez ya avanzamos el microcatéter, intercambiamos ya por la guía 0,09, la Rotawire, la guía para la aterectomía rotacional, y ya nos fuimos con una oliva primero de 1.25, después de una oliva de 1.5 conseguimos hacer aterectomía rotacional. Ya aquí estamos haciendo ya lo que se llama el pulling, estamos puliendo ya esa, y posteriormente ya pasamos a balones de alta presión o balones no complacientes, una relación 1:1 con respecto al vaso, y posteriormente ya realizamos el implante de stent, 3 stents medicados ya. Podemos ver, este fue el resultado final, un resultado satisfactorio. A los 2 días pudimos darle alta al paciente sin dolor. Bueno, las conclusiones es que la calcificación coronaria es una patología común entre los pacientes que asisten a cateterismo cardíaco, se presenta casi en el 20% de las angioplastias. Y es importante conocer las distintas técnicas y contar con el uso de dispositivos para el manejo de esta enfermedad coronaria calcificada. Bueno, muchas gracias. Gabriel, ¿quieres aportar algo? Muy bien resuelto el caso y felicitaciones. Bien complejo el caso al no lograr pasar ningún dispositivo. Me parece aquí destacable el hecho y la importancia de las imágenes guiando este tipo de intervenciones, es decir, enfrentando siempre lesiones calcificadas. Creo que es crítico disponer de algún método de imágenes intravasculares, si no estamos ciegos para la toma de decisiones y para un correcto resultado. Doctor Londero.
Sí, yo creo que este es un caso que podríamos resumir rápidamente diciendo un caso con el cual hasta el balón más delicado que disponemos, que es 1.25, no pudo atravesar la lesión. Yo creo que esta es una indicación clara y lo que uno debe tratar de hacer es rotablator, sería una de las indicaciones incuestionables del rotablator. Tal vez una técnica que permita reemplazar la guía con cierta seguridad, la guía 014 por una guía de rotablator, es avanzar un microcatéter bien hasta lo más dentro de la lesión que se pueda y allí retirar la guía 014 y avanzar la 009 de rotablator. Yo creo que esa guía, que esa técnica da resultado en la mayoría de los casos. Gabriel debe haber aprendido con Gus Pichard, que él usa directamente bujías de 1.5 o 1.75, no hace progresión en las bujías de rotablator, y yo creo que es una técnica segura. Se puede usar, hay que tener mucha paciencia. También Pichard decía que era una técnica entre amigos porque hay que tomarse tiempo para que no empujar y no calentar el sistema, pero yo creo que el rotablator es la indicación en este tipo de cosas. Cualquier otro balón para calcificación o dispositivo, como el IBL o los cutting balloon o los scoring balloon, son balones de alto perfil y no pasan. Si no pasa un balón pequeño, menos pasa uno de estos balones. Yo creo que indudablemente sí, para el calcio profundo, el calcio que no está en contacto con la luz, el rotablator tiene resultados regulares y tal vez sea una indicación de esta nueva tecnología que es el ABL. Yo hablo un poco con bias porque estoy asesorando una empresa que está relacionada con ese dispositivo, pero me parece importante transmitirlo. Bueno, yo creo que el caso fue muy ilustrativo, muy educativo, y no sé si querés agregar algo, Franklin, o de tu experiencia. Sí. No, primero que todo, darles las gracias, doctor Montero, doctor Gabriel, y a todos los colegas y a toda la sociedad latinoamericana. Aquí el problema que tuvimos fue que se consiguió pasar una guía Workhorse y no conseguimos avanzar ni balones ni el microcatéter, conseguimos avanzar el microcatéter. Y durante el procedimiento el paciente comenzó con alteraciones electrocardiográficas, dolor torácico, entonces ya no podíamos detenernos en ese momento ahí, decir, bueno, lo dejamos para después, reprogramamos, solicitamos, entramos también sin un catéter de alto soporte, un extravacar. Ese fue un error también, haber entrado sin un extravacar ahí. No teníamos mucho soporte porque el JL no es un buen catéter para poder avanzar balones. Entonces, eso, o avanzar el microcatéter. Entonces, eso, para mí, eso fueron el mayor problema. La otra, que no contamos en el momento, en esa institución donde hicimos este procedimiento, no contábamos con ultrasonido intracoronario. Estoy de acuerdo con Gabriel, que es importante inclusive para el despliegue. Obviamente, no creímos que esa lesión iba a ser tan severa y creímos que probablemente íbamos a conseguir avanzar un balón, predilatar y resolver eso con balones de alta presión, que no íbamos a necesitar la aterectomía rotacional. La habíamos dejado como un stand-by en la aterectomía rotacional. Entonces, pero después de ver esa clasificación y todo lo que tuvimos problemas, creo que no hubiéramos podido avanzar el IBUS, con certeza. Pero hubiera sido excelente realizar el IBUS después que ya hicimos aterectomía rotacional para escoger la longitud del Ovestein, poder escoger los diámetros adecuados y a ver si quedó bien expandido o no. Yo creo que eso es importante. Bueno, dos observaciones cortas. Cuando un balón no pasa, tampoco pasa el IBUS. Entonces, si bien se habla mucho del valor del IBUS en las calcificaciones, para evaluar la lesión pre-dilatación, el IBUS es de valor relativo y lo mismo el OCT. Y el segundo, hay bastante evidencia que se puede hacer rotablator sobre disecciones o sobre placas ya dilatadas. Antes creíamos que no, ahora sabemos que sí.
Bueno, vamos a seguir porque tenemos que cumplir con los tiempos. Empezamos atrasados, vamos 15 minutos de presentación y 5 de discusión, en eso vamos bien. Vamos a ver la presentación del doctor Mario Araya. Muchas gracias. Vamos a tocar el tema de cómo abordar una bifurcación coronaria, cuál es la mejor opción. Básicamente hay que entender que las claves del éxito del tratamiento de las bifurcaciones depende de saber cuándo tratar una bifurcación, es decir, considerar muy bien la importancia de la rama lateral, caracterizar anatómica y funcionalmente en forma correcta esta estructura y conocer las técnicas de tratamiento. La evaluación angiográfica es esencial y es lo más importante inicialmente, ¿cierto?, para poder, con una buena proyección, reconocer el segmento proximal del vaso principal, el segmento distal del vaso principal, la rama lateral, la angulación de la bifurcación, aquí en 3, y la distribución de la placa. Hay que recordar que las bifurcaciones siguen en su anatomía una ley fractal, es decir, que los diámetros de las ramas son proporcionales al diámetro de referencia proximal con la fórmula de Finet que aquí les expongo y que es muy importante para la selección de dispositivos a utilizar en el tratamiento de esta lesión. La clasificación angiográfica, una vez analizados estos puntos, es la clasificación de Medina, ya bastante conocida, ¿cierto?, donde se le da el número 1 a la presencia de lesión y el 0 a la ausencia de lesión en todos los segmentos de la bifurcación. Y así una bifurcación que tenga compromiso proximal y distal del vaso principal y de la rama lateral en el ostium va a ser una bifurcación 1.1.1. Esta estandarización es muy importante para los tratamientos. Pero todos reconocemos las limitaciones de la angiografía y de ahí se hace necesario entonces analizar muchas veces las bifurcaciones, no solo angiográficamente, sino con ultrasonido intracoronario o con tomografía óptica intracoronaria, que nos va a delimitar con mucha más precisión la distribución de la placa. Nos puede decir, por ejemplo, algunos signos como remodelación negativa en el ostium del side branch. Nos puede predecir a veces la posibilidad de oclusión de una rama en mi tratamiento. La tomografía óptica, además, con mucha claridad ve la conformación de la placa, el calcio y los diámetros de referencia con mucha precisión, lo cual es importante para mi tratamiento. ¿Cómo definir la importancia entonces de una rama lateral? Bueno, aquí se desarrolló un concepto que depende de la masa miocárdica que está irrigada por un vaso específico, y eso se llama el fractional myocardial mass. Y en las bifurcaciones esto se ha estudiado con escáner para ver qué bifurcación irriga más del 10% del miocardio, pensando que 10% del miocardio es un miocardio, digamos, de una isquemia significativa. Y fíjense que solamente 1 de cada 5 bifurcaciones, cuando las considero en global, perfunden un territorio de más del 10%. Por lo tanto, la mayoría de las veces, hacer tratamientos muy complejos en una bifurcación no tiene sentido, porque no va a beneficiar a los pacientes. Además de considerar este fenómeno anatómico, hay que considerar también, por supuesto, la presencia o no de isquemia, y eso lo podemos hacer con cierta facilidad con nuestro gold estándar, que es la evaluación funcional intracoronaria. Y este es un caso muy demostrativo, con estenosis severa anatómica, pero no significativa funcional, aquí basado en FFR hacia ambas ramas. Este paciente, por supuesto, no necesita stent y necesitará tratamiento médico. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones técnicas para el manejo de una bifurcación? Básicamente, mantener el tratamiento lo más simple y seguro posible. Este es un tratamiento que se asocia a más complicaciones. La mayoría de los casos se pueden hacer por vía radial 6 French, algunos pueden ser 7 French, dependiendo de una técnica compleja. Tengo que elegir catéteres con buen soporte, siempre 2 guías y nunca sacar la guía de la rama lateral hasta solamente el recruce. Óptima preparación de la lesión y a veces de la rama lateral. Limitar en lo posible el número de stents y el uso de imágenes intracoronarias, que ya les expliqué su beneficio. Mientras más compleja la lesión, más beneficio tienen. Los tratamientos se han clasificado con este esquema, el esquema de MATS, ¿cierto?, del Grupo Europeo de Bifurcaciones, en los cuales básicamente hay 2 grandes grupos. Poner el stent en el vaso principal primero, y de ahí vienen varias técnicas de tratamiento, o poner el stent hacia la rama lateral, y aquí se originan técnicas, la mayoría de las veces, de doble stent, en particular culot o Deca Cratch. La nueva clasificación, además,
agrega optimizaciones del stent con kissing balloon o pod side pod, dependiendo del caso. Es una clasificación muy útil. ¿Cuáles son los principios de la estrategia del tratamiento? Básicamente tenemos dos grandes grupos, ¿cierto? El stent provisional o la técnica de doble stent. El stent provisional debiera ser nuestra elección en bifurcaciones simples, con poca estenosis en la rama lateral o en presencia de ramas laterales no muy grandes. En bifurcaciones más complejas, verdaderas, aquí se pueden ocupar ambas técnicas, stent provisional o la técnica de doble stent. Y aquí la verdad es que existen hoy en día criterios bien específicos, basados en el estudio de Finition, que nos dice que siguiendo un criterio mayor y dos menores, podríamos considerar una bifurcación como compleja. Y si analizamos, por ejemplo, el grupo de bifurcaciones no tronco, la presencia de una estenosis de 90% o más, con una extensión de más de 10 milímetros en el side branch, es un criterio mayor. Y si le agregamos dos criterios menores, que pueden ser calcificación, trombo, vaso pequeño de menos de 2,5, lesión larga de más de 25, angulaciones complejas o múltiples lesiones, nos hacen catalogar a la lesión como compleja. Y en la lesión compleja, la técnica de doble stent puede tener una cabida inicial. Pero la filosofía del stent provisional es la que debería regir en la gran mayoría de las bifurcaciones. Recordar que el stent provisional no es sinónimo de un stent, porque yo después de colocar mi stent en el ramo principal y lograr con la optimización de mi stent este resultado, este scaffolding hacia la rama lateral, puedo continuar con una técnica de doble stent posteriormente. La predilatación de la rama lateral es un fenómeno cuestionado, no se recomienda de rutina, pero hoy día el criterio es más laxo. Cuando hay una estenosis muy severa, con calcio, trombo, donde hay una alta probabilidad de requerir tratamiento de la rama, predilate, y también cuando son ramas de difícil acceso. La técnica del stent provisional es muy elegante y realmente cuando la haces bien es una técnica fantástica. Se basa en colocar el stent hacia el ramo principal y después optimizar la parte proximal con la técnica de POT, ¿cierto? Después tú te detienes ahí y ves si el paciente necesita otro tratamiento hacia la rama lateral, para lo cual tienes que recruzar las guías por el strand más distal, realizar la apertura con kissing o con dilatación de la rama lateral y repetir el POT. El diámetro del stent que eliges al principio siempre tiene que regirse por el diámetro de referencia distal del vaso donde lo instalas. Y el eje fundamental de este tratamiento es el POT. Este es el game changer del stent provisional, y tú tienes que hacerlo en forma correcta. Acá arriba está el resultado después de colocar el stent, y tú tienes que hacer el POT justo para que el hombro del balón esté casi en contacto con la carina. Con esto tú optimizas la apertura de los estratos hacia la rama y no te sales de tu stent además. Si tú lo pones muy distal, vas a tener un overstretch del vaso distal principal y un desplazamiento de la carina, y esto entorpece tu tratamiento. Si tú lo haces muy proximal, no vas a abrir bien los straps frente al ostium y te va a costar recruzar en el lugar correcto. Además que puedes tener una disección del borde proximal. Así que esto es lo más importante, y que hay que detenerse y hacerlo con tiempo. Para hacer un POT, además, tienes que conocer bien el balón, porque no todos los balones tienen la misma configuración en relación al punto radiopaco y el hombro. Y, por ejemplo, a mí que me gusta mucho este balón, yo sé que el hombro parte justo donde parte el punto radiopaco. Conoce bien tu balón para hacer el POT. Y también conoce bien tu stent, porque no todos los stents tienen la misma capacidad de dilatación. Y si yo necesito dilatar mi stent proximal a 5.5, hay algunos stents que no me van a llegar a esa dimensión, y otros probablemente sí con cierta facilidad. Así que tienes que conocer tu stent. También tienes que conocer cuántos conectores o links tiene tu stent, porque a veces el link interfiere en la dilatación del ramo lateral. ¿Cuáles son las indicaciones para el recruce de las guías y la dilatación con kissing balloon o solo dilatar la rama? Por supuesto, cuando tengo un mal flujo en la rama lateral, o cuando tengo una estenosis muy severa, o cuando tengo criterios funcionales con FFR de una rama, ahí está indicado ir a tratarla, ¿verdad? La rama anatómicamente relevante, por ejemplo, si estoy tratando un tronco y en la circunfleja, para mi gusto es una indicación de apertura de los straps. Y también otra es strat cubriendo el ostium del side branch. Esto se ve con reconstrucción 3D en la tomografía, me parece a mí que es una indicación también de esto. Es esencial recruzar las guías en el lugar óptimo. Y esto está muy estudiado también con reconstrucción 3D. Hay que cruzar por el strat distal. Cuando tú recruzas con el strat proximal, deformas tu stent hacia la rama lateral y nunca vas a tener un buen scaffolding. También es importante, como les decía yo, reconocer si hay un link en el ostium de la rama lateral, porque si existe el link, aquí por ejemplo en el punto rojo,
o estos links que son como verdaderos conectores, la verdad es que hacer una dilatación de la rama lateral nunca es eficaz. Así que la mayoría de las veces vamos a tener esta configuración y hay que recruzar con el strat más distal. El kissing balloon, una vez que yo decido, ¿cierto?, ir a hacer algo a la rama lateral, tiene que hacerse bien. Y aquí hay que tomar también un tiempo. Hay que ocupar balones no complacientes. Yo recomiendo inflar el ramo lateral, ojalá 3 veces. Con esto se logra una buena apertura hacia el side branch. Miren acá el diagrama. Luego hacer un kissing simultáneo y desinflar también al mismo tiempo. Y tomar el tiempo, ojalá hacer un kissing largo, 15 a 20 segundos. Y si se pueden hacer 2 o 3 veces el mismo tratamiento de kissing, vas a tener mejores resultados de tu stent. El efecto colateral del kissing es tener esta deformación de cuello de botella. Esto puede alterar flujos a nivel coronario. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar esa deformación. Una forma de hacerlo es hacer un kissing un poquito asimétrico con este mini kissing balloon, asomando apenas con un balón pequeño hacia el stent. Otra forma es corregirlo, repitiendo el pot después del kissing, cosa que es un paso del stent provisional. Y aquí tienes que tener cuidado porque no puedes hacer el mismo pot que hiciste al principio, sino que este punto, que aquí está mal puesto, tienes que ponerlo un poquito más distal, si no, se reduce el tamaño del ostium de la rama lateral. Una posibilidad diferente es hacer la secuencia pot, side, pot, es decir, dilatar después del pot la rama lateral con un balón 1:1 y repetir el pot con la misma precaución. Esto en bench ha logrado buenos resultados, incluso menor porcentaje de mala posición de strat en el eje proximal. El problema que yo veo con esta técnica es que la deformación que se produce al abrir la rama lateral no siempre se corrige con el repot. Por lo tanto, tú tienes que dilatar después tu stent con el balón del stent o con un balón 1:1 al diámetro distal para corregir, y acá se ve bien claro. ¿Qué pasa cuando necesito, después del pot side pot o del kiss, poner un segundo stent? Si esto está bien hecho, esto es extremadamente fácil, porque tú puedes hacerlo en T, dependiendo del ángulo, o una protrusión mínima, una técnica de tap, o hacer un culot, o un mini cratch, dependiendo de tu elección. ¿Cuándo vamos a hacer tap? Yo diría la mayoría de las veces es una técnica muy, muy segura y buena. Para hacer esto, después de hacer el provisional, paso mi stent hacia la rama lateral y pongo un balón en la rama principal, hago una mínima protrusión, libero mi stent y después dilato con el mismo balón del stent a alta presión el ostium del stent que acabo de colocar. Después hago kissing balloon y hago un repot. Y este repot tiene que ser más lejano todavía para no interferir con esa carina. 2 stents como estrategia inicial es por supuesto una muy buena opción en las angioplastías complejas, pero no voy a hacer muchos. Así que yo sugiero dominar una técnica bien, seleccionarla por mi destreza y por la anatomía del paciente. La técnica de culot es una técnica también muy elegante que se selecciona cuando las 2 ramas tienen los mismos diámetros similares. Pero es una técnica que necesita, fíjense, 3 pots distintos, 2 kissing, recruzar por el lado distal para lograr resultados perfectos como este. ¿Para qué decir la técnica de Deca Cratch, que está muy de moda? Necesita una técnica compleja donde yo tengo que hacer un cratch, después cruzar por el strat proximal de mi stent, hacer mi primer kissing, colocar el otro stent, sacar la guía, hacer un segundo pot, cruzar ahora por donde pueda, hacer un segundo kissing con balones no complacientes y hacer un pot final. Estos son procedimientos muy complejos que no son sencillos de hacer y que tienen algunos pitfalls. Por ejemplo, el Deca Cratch, si tú no haces un buen cratch de tu stent, cuando tú recruzas la guía puedes recruzar por dentro del stent. Y cuando después haces el kissing, estás haciendo una deformidad de tu stent por dentro. Lo otro que puede pasar con esta técnica del Deca Cratch es que tú puedes cruzar muy distalmente. Y al cruzar muy distalmente, cuando abres los strat, generas una zona de no cobertura de la carina. Y esto, por supuesto, es un problema. Así que hoy en día pudiese tratarse esto con un double kiss, double cratch. Es decir, primero hacer un cratch inicial y después hacer un cratch con un balón de pot para evitar por lo menos recruzar adentro del stent. El balón liberador de droga no hay mucha data, su uso parece estar seguro. Si se usa con stent medicado en la rama principal, puede ser una alternativa para el paciente de alto riesgo de sangrado. Vamos a terminar con un caso clínico de una bifurcación de tronco Medina 110, ¿cierto? Que se le hizo imagenología intracoronaria, y ustedes pueden ver acá que en el ostium de la descendente anterior hay una placa rota bien severa, con un poquito de trombo incluso. Este caso, hecho con stent provisional,
se predilata, se selecciona un stent con everolimus, se realiza el POT, se hace recruce de guías, y el primer recruce de guías parece estar bien, pero cuando hicimos 3D estamos en un mal lugar, estamos por proximal, así que tuvimos que recruzar nuevamente las guías, y aquí estamos viendo de distal a proximal, cruzamos las guías en el lugar más distal, ahí se ve bien, y cuando repetimos el 3D, ahí estamos en el lugar correcto. Esto posibilita después hacer un buen kissing balloon, hacer un repot y tener resultados muy buenos como este, con su respectivo OCT, que créanme, quedó muy bien implantado el stent. El paciente lleva ya 2 años de seguimiento sin problema. Así que hay que entender anatómica y fisiológicamente una bifurcación. Siempre hay que considerar la relevancia clínica. La gran mayoría de las veces stent provisional. 10 a 15% de los stent provisionales pueden terminar con un segundo stent en forma más o menos sencilla. Si requiere 2 stent, por favor, domine una técnica, entiéndala bien y ocupe material adecuado. Y siempre imágenes intracoronarias mientras más compleja es. Les recomiendo leer el Consenso Europeo de Bifurcaciones y seguir a nuestro grupo latinoamericano, al alero de Solaz y Latam BIF, en sus respectivas redes sociales. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Araya. Realmente queda poco por decir después de una charla tan completa, tan exhaustiva y tan clara. ¿Quieres opinar algo, Gabriel? Me sumo a las felicitaciones, excelente charla. Quisiera, no sé cuál es sé que habló de montones de cosas muy importantes. Tal vez lo más difícil es tratar de quedarse cuál es de todas las cosas la más importante. ¿Será, Mario, que es el POT realmente, como tú dices, lo que cambió y hacer énfasis en ese punto? Sí, bueno, gracias Gabriel, gracias doctor Londero. Sí, es un tema complejo para resumirlo en 15 minutos, porque yo me recuerdo las primeras charlas de bifurcaciones que uno hacía, claro, había poco conocimiento, eran muy sencillas. Hoy en día, con todo lo que se ha avanzado en el campo, cuesta resumir. Yo te diría que los 3 puntos más esenciales son: 1, elegir bien qué bifurcación hay que tratar. Yo en mi práctica diaria veo pacientes en que terminan con técnicas complejas en una diagonal 2. La diagonal 2 casi nunca va a ser relevante para el paciente, y el paciente entonces tú lo expones a una técnica compleja, a antiplaquetarios de larga duración, a posibilidad de trombosis, etcétera, a posibilidad que el resultado te quede mal, porque nosotros no somos tan expertos como el grupo del doctor Chen, que hace un decacrash en forma maravillosa. Nosotros, en general, yo he visto muchos problemas, he visto mucha restenosis de ostium de vaso. Entonces, lo primero es seleccionar bien la importancia de la bifurcación. Me parece que eso es esencial. Lo segundo es entrar con una estrategia clara. Y la estrategia clara siempre va a ser provisional, salvo que el paciente tenga una bifurcación muy, muy compleja y donde tú con la técnica de provisional no asegures el resultado. Y en la técnica de provisional, yo te diría que todos los pasos son igual de relevantes. Desde la selección, desde predilatar la rama principal, la correcta selección del stent, para no comprimir la carina hacia el lado. Posteriormente el POT, como un paso que, claro, es muy importante porque la mayoría de las veces se hace mal, porque no nos tomamos el tiempo de hacerlo bien. Y posteriormente la necesidad de un paso siguiente que va a depender de tu resultado. Y con técnica provisional tú podrías tratar el 99% de las bifurcaciones. Cuando tú eliges partir con una técnica de doble stent, mi consejo es que dominen bien una técnica, porque los pasos son muy difíciles. Hay que hacerlo con mucho protocolo, siempre guiado por imágenes, y hay que dominarla muy bien. Y con eso tú aseguras que el paciente tenga éxito. Pero yo diría que en mi práctica, por ejemplo, yo parto con doble stent en menos del 2% de las bifurcaciones. O sea, debo hacer 8 al año. Y si es que estoy tirando un número tal vez alto. La gran mayoría de las veces yo hago provisional y con resultados que por lo menos en mi casuística han sido muy buenos cuando tú sigues los pasos correctamente. Así que eso sería como el resumen, Gabriel, de una charla que estoy de acuerdo que hay que mirarla tal vez en cámara lenta, un poquito más lento.
Muy buen resumen. Gracias, Mario. A mí me gustaría preguntarte tu opinión sobre una cosa, pero antes enfatizar la importancia del pot balloon. Yo eso lo aprendí dolorosamente hasta que lo hice la postdilatación del stent proximal. Sistemáticamente creo que cometí muchos errores, muchas veces pasé entre el stent y la pared del vaso, y eso es signo de complicación y problemas. Entonces yo quiero enfatizar el pot balloon en la técnica, en cualquiera de las técnicas de bifurcación. Y en segundo lugar, para mí he aprendido a utilizar el clear stent o stent boost, como ustedes le quieran llamar, frecuentemente o siempre en las bifurcaciones, como una buena forma de saber cómo está el stent, cómo está, dónde se expandió a nivel de la bifurcación, por dónde pasó la guía. Yo creo que es de valor. ¿Qué opinas tú, Mario, del uso de los stent enhancement para guiar la angioplastia de las bifurcaciones? Sí, gracias, Colondero. Mira, sí, es una muy linda herramienta. En particular, yo te diría que el principal uso es para ver el resultado final del provisional. Tú con un stent boost, un clear stent o stent beast, dependiendo del equipo que tengan, una vez finalizados los pasos correctos, en particular el pot, tú ves el scaffolding del stent hacia la rama lateral, lo cual te puede después, en caso de necesitar una técnica de un segundo stent en la rama lateral, poner con mucha precisión tu segundo stent, ya sea con la técnica de TAP o la técnica de T. Con esta nueva herramienta tú puedes hacerlo muy precisamente y seguro que ayuda. Ahora, para lo que no ayuda es para el recruce de guías. Y este es un tema que se ha discutido poco. Cuando uno ve las comparaciones de Deca Cratch contra Provisional en tronco, yo te diría que la gran mayoría de las veces un Provisional puede quedar mal porque recruzas por un estrato incorrecto. Y la angiografía, por mucho que tú tengas una buena proyección Spider y vengas de distal a proximal y te parezca cruzar al lado de la carina, entonces tú dices, estoy cruzando por el estrato distal, más o menos 30% o 40% de las veces no va a ser el caso. Eso está estudiado con estos modelos de 3D que se logran con el OCT intracoronario. Y entonces yo creo que para eso nos sirve y todavía no tenemos una solución distinta, que no es esta maravilla que es la reconstrucción y que probablemente no está disponible en casi ningún laboratorio, pero eso en el futuro probablemente va a ser un gol estándar, cruzar la guía por el lado correcto. Pero para eso el stent boost no nos sirve todavía. Bueno, gracias, Mario. No sé si vos querés agregar algo, Gabriel. Si no, sigamos. Sí, sigamos, ¿no? Vendría ahora el doctor Fernando Kosak. Muchas gracias a las autoridades del SOLACI y casi a los organizadores de este congreso. Yo soy Fernando Kosak, cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Rosario, del Sanatorio Parque y del Sanatorio Adventista del Plata. El tema que me toca tratar es tratamiento del tronco coronario izquierdo, cómo simplificar una situación compleja, una breve perspectiva histórica del mismo. Sabemos que la cirugía de revascularización ha sido el tratamiento estándar para los pacientes con enfermedad del tronco, basándose en estudios clínicos que la comparaban con el tratamiento médico. Existen estudios clínicos aleatorizados que avalan la estrategia de revascularización mediante angioplastía. Tanto las guías americanas como europeas la posicionan como la estrategia de elección en distintos escenarios. Una breve revisión de la anatomía del tronco. Se encuentra enfermedad del mismo en aproximadamente un 5% de todas las angiografías. Describimos típicamente 3 zonas: ostium, cuerpo y tercio distal o bifurcación. Típicamente el ángulo de salida de la circunfleja es más abierto que con otras bifurcaciones. Tiene un calibre medio aproximado de 5 milímetros y una longitud de 10 a 13 milímetros.
se presenta una rama intermedia en aproximadamente un 30%, hay origen independiente de CX y descendente anterior en aproximadamente un 0,5% y un trayecto interaórtico pulmonar muy bajo en un 0,03%. Las actuales guías establecen la indicación de cirugía o de tratamiento endovascular o angioplastía de acuerdo a el score Syntax. Si la complejidad de la anatomía coronaria es baja, es decir, nos encontramos ante un Syntax bajo, la angioplastía coronaria está indicada igual que la cirugía. Esto lo demuestra el nivel de evidencia en la guía de revascularización de la Sociedad Europea de Cardiología del 2018. Si el Syntax es intermedio, la angioplastía se convierte en una alternativa válida a considerar, y cuando el Syntax es alto, debemos identificar claramente el paciente, y acá toma relevancia los factores a considerar, que son factores generales, factores clínicos y factores anatómicos. Principal relevancia en este ítem a la presencia del heart beat. ¿Cómo valoramos el tronco de coronaria izquierda? Lo valoramos clásicamente por angiografía, por IBUS, es decir, por imágenes, y fisiológicamente a través de guía de presión. La angiografía es el método clásico. La Sociedad Europea de Cardiología nos dice que la revascularización está indicada cuando el tronco presenta una estenosis mayor al 50% con isquemia documentada. Sabemos que la misma tiene muchas limitaciones, fundamentalmente cuando las lesiones asientan en el ostium. Existe mucha variabilidad intra e interobservador. La presencia de espasmos dificulta mucho la interpretación de la misma. El IBUS, que ya nos vamos a referir brevemente antes de la presentación de los casos, es una herramienta fundamental para el diagnóstico de enfermedad de tronco. La Sociedad Europea de Cardiología establece un nivel de indicación 2AB para la evaluación de lesiones en el tronco. Sabemos claramente que un área luminal mínima mayor de 6 nos da seguridad para diferir la revascularización del mismo, y existen distintos parámetros por imagen de criterios de implante de stents. Y la guía de presión es ampliamente conocido que un valor mayor de 0,8 de FFR es seguro para diferir la intervención. Respecto a los criterios de implante del stent, podemos enumerar el criterio propuesto por De la Torre Hernández, del grupo del estudio Litro. Ellos pregonan que cuando realizamos angioplastia con implante de stent, tanto en el ostium del tronco como en el tercio medio del mismo, debemos buscar que el área luminal mínima intra-stent sea igual o mayor del 90% del área de referencia distal. Para los troncos en embudo, esto disminuye un 80%, por supuesto evitar la deformación del stent, buscar criterios óptimos de simetría y aposición del mismo, y que en los bordes del stent la carga de placas sea menor al 40% con ausencia de disección y hematoma. Cuando tratamos bifurcaciones, que pueden ser dos técnicas, la técnica de crossover o la técnica de doble stent, los criterios que se buscan son que la expansión del stent en la descendente anterior, el área luminal mínima intra-stent, sea igual o mayor del 90% del área de referencia distal. Lo mismo ocurre en la circunfleja. Preconizan considerar la utilización de FFR si fuera necesario, ya lo vamos a tocar ese punto, y en la técnica de doble stent son los mismos criterios, tanto en DA como en circunfleja, igual o mayor del 90% del área de referencia distal, con ausencia de disección o hematoma en el segmento distal, y criterios óptimos de aposición y simetría. Los criterios Excel, ya conocidos,
el subestudio con IBUS, la conocida regla del 5, que preconiza para el ostium de la circunfleja un área luminal mínima de 5, 6 para la arteria descendente anterior, 7 para el polígono de confluencia y 8 para el tronco. Esto es para pacientes asiáticos. Para pacientes caucásicos con textura física más grande sumamos un punto, 6 para la circunfleja, 7 para el ostium de la descendente anterior, 8 para el polígono de confluencia y en el tronco se suman 2 puntos. ¿Cuál es la evidencia del uso de la imagen o IBUS en la angioplastía del tronco? Es relevante el registro británico, donde se observó que el uso de IBUS aumentó de un 30.2 en 2007 a un 50% en el 2014, ajustado por múltiples variables. El uso de ecografía intracoronaria se asoció a una reducción de eventos cardiovasculares mayores en forma significativa, en un 46% a los 30 días y en un 34% al año. Esto es muy importante, ya que este efecto se atribuye al uso de stents más grandes y largos, ausencia de disecciones residuales y coberturas de placas en los segmentos de referencia, con un impacto quizás tardío en la trombosis subaguda y tardía. Existe un metaanálisis publicado en el 2017 de 6.480 pacientes sobre 10 estudios, donde la angioplastía guiada por IBUS en el tronco fue asociada con un 40% de reducción de todas las causas de muerte. Una breve referencia a la guía de presión: existen múltiples trabajos. Considero que este es muy importante por lo original del mismo y por los datos que nos aporta para la toma de decisiones. Este es un trabajo, aunque pequeño, ya que enroló 43 pacientes, donde se efectuó angioplastía de tronco con técnica de crossover. Se realizó IBUS y FFR en situación basal, es decir, pre-stent y luego del implante de los stents. Luego del crossover, es decir, luego del implante del stent, un 42% de los casos presentó a la angiografía un diámetro de estenosis mayor al 50%. Sin embargo, y esto es lo relevante de este estudio, solo el 7% presentó un FFR menor de 0.80. El área luminal mínima menor de 3.7 milímetros y la carga de placa o burden de placa mayor al 56% previo fueron los predictores de un FFR alterado luego del implante del stent en la circunfleja. Finalmente, y antes de ir a los casos, en el consenso de LEAPSI en 2019 se preconiza la integración de técnicas, imagen y fisiología. A grandes rasgos, si nos encontramos con un área luminal mínima de tronco menor de 4,5 milímetros, estaríamos habilitados para revascularizar. Si nos encontramos con un área endoluminal mínima a nivel del tronco mayor de 6, el tratamiento es conservador. Si nos encontramos en un área gris, intermedia entre entre estas dos áreas, deberíamos ir a una evaluación fisiológica y el punto de corte, como por todos conocidos, es de 0.8. Yendo a la selección de la técnica, tenemos que diferenciar dónde se encuentra localizada la lesión, si la lesión se encuentra en el ostium y cuerpo, o si se encuentra en la bifurcación. Si se encuentra en el ostium y cuerpo, las técnicas descritas son el implante directo del stent, la técnica de SAVO, o la técnica de Cepalo Floating Wire. Si nos encontramos ante una bifurcación no compleja, es el stent provisional, y ante una bifurcación compleja podemos recurrir al stent provisional, a la técnica de doble stent, en T, TAP, culotte, crash, mini crash o deca crash. Las lesiones de ostium y cuerpo se pueden tratar, como referimos anteriormente, con el implante de stent directo. Es la técnica más utilizada a este nivel, pero
pero tiene un inconveniente serio, que es la probable deformación longitudinal del stent producida por el catéter guía. Por este motivo se han diseñado técnicas que puedan mitigar este efecto adverso, que son estas dos, la técnica de Cepal y la de Sabot, que básicamente consisten en usar como anclaje una guía que redunde en el seno coronario, una a través del catéter guía libre y la otra técnica es a través de los struts del extremo distal del stent, la cual estas técnicas tienen registros pequeños. La técnica de Sabot puede tener, se han descrito serios inconvenientes con la misma debido a dislocación del stent. Son herramientas que hay que considerar y depende de la experiencia de cada centro. Existen algoritmos que nos pueden orientar acerca del manejo de una bifurcación a nivel del tronco. En primer lugar, se define a partir del estudio Definition qué es una bifurcación compleja a nivel del tronco, y la consideramos como aquella que presenta una estenosis mayor al 70% con una longitud igual o mayor de 10 milímetros. Por este motivo, este algoritmo preconiza que si nos encontramos ante una bifurcación verdadera, y esta bifurcación verdadera presenta una bifurcación verdaderamente compleja, existe evidencia de beneficio del uso sistemático de doble stent. Si la bifurcación no presenta anatomía compleja, la evidencia no es tan contundente y se debe valorar en cada caso en particular. Vamos a compartir este primer caso en el cual usamos la técnica de stent provisional. Claramente se visualiza una lesión severa del tronco de coronaria izquierda con ausencia de estenosis en el ostium de la arteria circunfleja. Debido a inestabilidad hemodinámica del paciente, al canular dicho vaso se realizó una predilatación rápida con balón de 2.5 y posteriormente realizamos un análisis con ecografía intracoronaria de la arteria descendente anterior, donde se observa claramente la abundante carga de placa a nivel del tronco. Y un dato que consideramos en este caso es en la reconstrucción longitudinal, buscamos y lo encontramos un signo que se encuentra ausente, que es el denominado signo de la ceja, que podría ser predictor de desplazamiento de placa. En este caso, nosotros se trató también una lesión de tercio medio de la arteria descendente anterior y de acuerdo a los diámetros obtenidos, se decidió el implante de un stent 4.5 por 15, liberado a 12 atmósferas, con posterior expansión con un balón 5.0 a 16 atmósferas con POT final. Se realizó, esta es la angio post-implante de stent, y la evaluación con ecografía intracoronaria. Observamos un área luminal mínima a nivel del tronco muy buena, con criterios óptimos de aposición y simetría, lo mismo la arteria descendente anterior proximal, y a nivel de la carina, aunque no realizamos una corrida selectiva desde la circunfleja, podemos visualizar o intuir de que no existe desplazamiento de placa hacia el ostium de la circunfleja. En este segundo caso nos encontramos ante lo que nosotros interpretamos una bifurcación compleja. Esta es la angiografía basal. En la misma nos generaba dudas la magnitud de enfermedad de la circunfleja proximal. Por este motivo se realizó IBUS a los dos vasos. Esta es la corrida hacia la arteria descendente anterior. En la misma podemos observar claramente
el área endoluminal crítica a nivel del ostium de la arteria descendente anterior y a nivel del tronco, con una importante carga de placa a nivel del mismo. Presenta calcificación con sombra acústica. Esta es la corrida realizada a través de la arteria circunfleja. Lo que encontramos fue una importante carga de placa, mayor al 40% en la circunfleja proximal, y corroboramos los diámetros del tronco para definir los diámetros de los stents. En este caso definimos una técnica de doble kissing, doble crashing. Esta es la técnica por todos conocidos: predilatación con kissing balón, posicionamiento en la circunfleja de un stent 4.0 por 14, liberación del stent en la circunfleja, con un primer crash con balón en la DA de 3.0 por 20, recruzamiento y primer kissing, luego posicionamiento de un stent en la DA de 3.5 por 24 con liberación del mismo y segundo crash, recruzamiento, segundo kissing, con balón de 3.5 por 15 a 20 atmósferas en DA y 4.0 por 15 en circunfleja, con pot final. Este es el resultado final, con control con IBUS en la arteria descendente anterior, a nivel de la transición distal, correcta aposición y simetría del mismo. No observamos imágenes de disección. Esta es la zona de crash del stent, criterios óptimos de implante a nivel del tronco, y lo mismo nos demuestra la corrida a partir de la circunfleja, sin imágenes de disección en la transición distal, y criterios óptimos de implante a nivel del tronco distal. Este es el control angiográfico final. Podemos concluir que la valoración de lesiones del tronco coronario es compleja y requiere adecuadas proyecciones angiográficas y el empleo de IBUS o FFR. En la actualidad, el score syntax, la posibilidad de revascularización completa y las comorbilidades del paciente guían la toma de decisión acerca de la opción terapéutica. Las lesiones de ostium y cuerpo son menos demandantes que las de bifurcación, que tienen un abordaje más complejo, y es fundamental la optimización de la angioplastía en el tronco utilizando imagen intracoronaria, así como técnicas y stents con la más alta evidencia y una adecuada cobertura farmacológica posterior. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cosac. Yo no sé si está Ribamar Costa, porque no lo veo entre los asistentes a la reunión. De la técnica me pueden contestar si el doctor Ribamar Costa se conectó o no. No, doctor, no se encuentra. ¿Qué les parece? ¿Qué opinas vos, Gabriel? ¿Hacemos una charla informal o escuchamos la presentación de Ribamar aunque no esté? Podríamos tener unos minutos de discusión y yo daría la charla y últimamente puede quedar algo de tiempo para terminar una discusión nosotros. Porque no queda mucho, ojo que tenemos 10 minutos, 15 de... ¿Cuánto queda? Hay 16, tenemos 15, 20 minutos corremos la charla y dejemos un poco de tiempo para discusión posterior. Discusión final, ¿le parece? Me parece bien, porque eso. La charla ha sido tan completa, la charla de Cosac como la de Mario, entonces casi que no hay que aportar, uno aporta porque tiene que hablar nada más. Escuchemos a la técnica, escuchemos entonces la presentación del doctor Ribamar Costa en ausencia. Olá, buenas tardes a todos. Me chamo José Ribamar Costa, sou cardiólogo intervencionista de Dante Pazanese, em São Paulo, Brasil.
Primeiramente, me gostaria de agradecer a Leandro Lazave e a Solassi por mais uma invitação para participar do curso ProEducar por los fellows. E é prazer muito grande para mim falar sobre imagens e quando utilizá-las para guiar os procedimentos de angioplastia. Estes são meus conflitos de interesse. Como vocês sabem, há uma variedade muito grande de imagens não invasivas e invasivas disponíveis para cardiologia atualmente. Nesta apresentação, nós focaremos em basicamente duas: ultrassonido e tomografia de coerência óptica, ou OCT. Ultrassonido, pelo menos em Brasil, eu não sei nos outros países da América Latina, mas em Brasil há dois sistemas: um de Boston, que se chama iLab, e o S5, o sistema de Philips, Volcano. Os dois têm um pullback automático que corre a 0,5 ou 1 milímetros por segundo, depende do ajuste, ou manualmente também. Esse pullback se conecta a um catéter de ultrassonido, que pode ser eletrônico, ou mecânico, ou rotacional. Acá é o equipamento de OCT, que muito semelhante ao ultrassonido, é o console com o pullback, sendo que o pullback é mais rápido, porque a luz permite pullbacks mais velozes, pullback que a hora pode ser de 50 milímetros por segundo. Tem também um catéter que é conectado, sendo que aqui o catéter não transmite uma onda sonora, transmite uma onda de luz ultrassônica, infravermelha. Os dois obtêm por a rotação do catéter que produz ultrassom, uma onda sonora, OCT, uma onda luminosa contra a parede e contra a placa. Uma parte dessa onda é refletida de volta, volve para formar a imagem. Cada tipo de placa de tecido tem uma característica de reflexão diferente, tanto para som como para luz. Portanto, as imagens são formadas com diferentes intensidades, de acordo com o tecido. Se pode utilizar a imagem intravascular antes da intervenção, durante a intervenção e depois. Antes, principalmente quando se necessita avaliar as dimensões da lesão que se vai tratar, o calibre do vaso, o comprimento da lesão. Para saber se a lesão é significante ou não, é preferível os métodos fisiológicos, como FFR, IFR e os outros. Para o tronco da coronária esquerda, é possível utilizar ultrassonido também. E agora começa a se utilizar também o CT. Mas para a decisão da fisiologia é melhor. Entretanto, para escolher o dispositivo, no stent, nos balões, é muito interessante a imagem pré. Durante a intervenção, é importante para saber se o dispositivo foi utilizado de forma efetiva, se está bem expandido, bem aposto, se não há uma perda da lesão, geographic miss, ou se não há dissecções nas bordas, dissecções relevantes, importantes, não pequenas dissecções. E no pós, é útil também toda vez que há uma falência dos dispositivos farmacológicos. Se há uma restenose ou uma trombose, é de fundamental importância para compreender o mecanismo e para planejar a estratégia de abordagem. Se é por um subdimensionamento, por uma subexpansão, somente um balão farmacológico pode ajudar. Se há uma fratura, se há uma causa mecânica, talvez um outro stent seja melhor, e depende do mecanismo. Há muitos estudos e registros de estudos randomizados que apontam para o favorecimento dos resultados da angioplastia quando se seguia com os métodos de imagens. As evidências são mais fortes com o ultrassonido porque há mais estudos com ultrassonido, um método que agora tem mais de 3 décadas. O CT é relativamente mais jovem, tem menos evidências, mas as evidências são comparáveis ao de ultrassom em termos de guia de procedimento. O que se sabe é que toda vez que se utiliza o ultrassonido, não há muita diferença em mortalidade, em infarto, mas há menos restenoses, menos revascularização da lesão branca quando se utiliza os métodos de imagens.
Hay dos grandes estudios randomizados, clinical trials, que utilizaram ultrassom contra angiografia para comparar o prognóstico. Primeiro foi um IVUS XPL, solamente para lesões longas, compridas, com mais de 30 milímetros. E foram 1.400 pacientes, e os pacientes que utilizaram ultrassom tiveram 50% menos, a metade dos eventos que os pacientes com angiografia apenas. Pero a diminuição de 50% foi só devido à redução de restenoses. Não houve impacto em mortalidade, nem infarto, nem tromboses. Outro estudo randomizado, este de China, Ultimate, que agora não inclui somente lesões longas, mas também bifurcações, multiarteriales, oclusões crônicas, lesões com cálcio, e novamente, como XPL, uma redução de 50% da incidência de eventos cardíacos, sobretudo, essencialmente, por conta da restenose, que foi diminuída por a metade. Não é randomizado, pero é utilização de imagem em um território de tronco da coronária esquerda. Temos sempre que mencionar o estudo Mencomper, de Coreia, que comparou pacientes tratados com stent guiados ou não por ultrassonido em tronco. E, mais recentemente, em 2019, o Dr. Park e sua equipe apresentaram os resultados de 10 anos de Mencomper. Quase 80% dos pacientes foram guiados por ultrassom, 22% por angiografia. E foi feito uma comparação geral e uma comparação ajustada. Caso controle, ou matched, para ajuste estatístico. E vocês podem ver que, em termos de mortalidade, quando a comparação não é ajustada, houve um benefício de ultrassonido, e quando houve um ajuste estatístico, houve uma forte tendência de benefício, de redução de mortalidade em tronco quando se usou ultrassonido. 10% a menos em termos de mortalidade. Aqui é uma análise de um estudo randomizado, pero não é um estudo randomizado de ultrassonido, é um estudo randomizado de cirurgia versus stent, Excel. Vocês todos conhecem Excel. E dentro do Excel havia um grupo que fez uma análise de ultrassonido. Foram 690 pacientes guiados por ultrassom, 245 solamente por angiografia. E desses 690 que guiaram por ultrassom, 504 participaram de um subestudo. E qual foi a observação? A área final do stent por ultrassonido foi um preditor de benefício em pacientes tratados com tronco. Vocês vejam, os fatores, os preditores independentes de eventos cardíacos adversos em tronco, em estudo Excel, o IVUS é protetor. Há uma redução de 11% de eventos quando se tem uma área adequada, que é uma área em torno de 10 milímetros quadrados. E os pacientes que conseguem esta área maior que 10 milímetros quadrados, ao final de 3 anos, têm 11,5% de eventos cardíacos maiores. Os pacientes que não atingem esse critério, que são menores que 10, têm 7% a mais de eventos quando comparados. Também, um outro estudo de tronco de coronária esquerda, estudo NOBLE, há uma subanálise de pacientes que fizeram ou não ultrassonido. Vocês vejam acá, observem acá, mirem acá. Em azul, os dois gráficos, acá mês, acá restenoses. A população em azul é a população que não ha hecho ultrassonido. E a evolução é pior do que a população que ha hecho ultrassonido antes, depois ou antes e depois. Se você hace ultrassonido em algum momento, é melhor do que não fazer ultrassonido em tronco, para redução de mês e para redução de restenose. Óbvio que eu recomendo que se haça sempre que possível ultrassonido antes para planejar e depois para avaliar o resultado. Mas se não é possível fazer antes, porque é uma estenose muito crítica, o paciente não está estável, está instável, não há problema. Você trata e depois hace ultrassonido para checar o resultado. E se você hace
ultrassonido ao menos uma vez é melhor do que não fazer um tronco da coronária esquerda. E quando nós todos avaliamos aqui uma meta-análise de 10 estudos de tronco de coronária esquerda, 10, incluindo a experiência de Coreia, de Espanha, de La Torre, e vocês vão ver que o ultrassonido em tronco tem um favorecimento em redução de mortalidade. Pero, como sempre digo, não é apenas para fazer ultrassom, é necessário reagir a los achados. Vejam que no estudo Excel, mais da metade, 52% da população, teve que cambiar a estratégia baseada em los achados de ultrassonido. Utilizar um outro balão maior, ou utilizar um outro stent na rama lateral, na circunflexa. Uma mudança, um câmbio de estratégia. Solamente fazer a imagem não garante uma modificação de resultado, pero reagir à imagem. Um problema que nós temos é a falta de critérios de imagens para dizer que o stent está bem ou mal implantado. Os critérios do estudo randomizado XPL e Ultimate são critérios muito pobres, muito delgados. O consenso de expert da Europa referencia um critério que é uma área final maior que 5,5 por ultrassonido, de 4,5 por OCT, e uma expansão maior que 80% da referência. É um critério um pouco mais bueno, pero ainda é pouco para quem utiliza as modalidades de imagem intracoronária. Nós, em Dante Pazzanese, desenvolvemos um critério de um estudo chamado EyeSight, que foi publicado este ano em Circulation Cardiovascular Intervention. Nós utilizamos a membrana elástica externa tanto por ultrassonido como por OCT para guiar o implante. E quando nós não conseguimos visualizar a membrana elástica externa, porque há muita placa ou a placa é muito calcificada, nós utilizamos o maior diâmetro do lumen. E acá estão os critérios que nós utilizamos para guiar no procedimento em Dante Pazzanese de acordo com a EyeSight. Um exemplo para facilitar a compreensão. Acá. Uma lesão relativamente simples em la descendente anterior. Nós fazemos ultrassonido antes e depois. Observem os senhores. Trata-se de um vaso na referência 1, na referência distal, 5 na referência proximal. Um vaso que tem na referência proximal distal uma carga de placa de 27%, quase normal, com uma área de uma membrana externa de 11,3. Maior e menor diâmetro, nós utilizamos a média, 3,73. E proximal há mais placa, não é um segmento normal, mas está em 50%. Nós consideramos 50% um bom valor para tratar. Para ancorar o stent. Nós temos aqui a referência proximal, como tinha 50%, nós não utilizamos a membrana elástica externa, nós utilizamos o lumen, pero o maior lumen, em caso 3,5. Escolhemos um dispositivo de 3,5, pero sabemos que podemos dilatar com um balão maior, porque há tolerância. Colocamos um stent 13,5 e pode dilatamos com balão 4 a baixa atmosfera. Checamos o resultado e acá obtemos uma expansão que é de quase 100%, 100% da referência distal. Um outro exemplo que é possível também guiar, o primeiro foi com ultrassonido, agora com OCT, uma lesão de corpo de tronco da coronária esquerda, uma lesão excêntrica, um paciente com cirurgia prévia, 13 anos, e agora uma doença estável, classe funcional 3. Nós fizemos uma avaliação de tronco com OCT. É possível evaluar tronco com OCT. Muitas pessoas não o creem, mas nós temos uma experiência maior agora, mais de 50 casos de tronco com OCT. É muito possível. Você vê aqui no descendente anterior, há um stent que foi previamente implantado, um stent
con un poquito de hiperplasia, pero un resultado mantido, ósteo de la descendente anterior, resultado bueno. O stem de la descendente anterior cruza para el tronco, está un poco distal en tronco. Usted ve el ramo intermedio, la circunfleja, el tronco, un tronco estente de la descendente anterior está implantado en tronco. Y en tronco, por la porción media, hay una lesión que es importante, una lesión oclusiva, con fibrosis y un poco de calcificación también. Y el tronco proximal óseo es normal. Tenemos un tronco de diámetro de luz de 4.1 y de membrana elástica externa de 4.3. En este caso, nosotros escolhemos por la membrana elástica externa, un stent 4,5. Un stent de 4, pero dilatado a alta presión con 4.8 a 30 atmósferas. Y este es el resultado inmediato. Confirmado com o CT, você veio, o stent vai próximo à aorta, termina em la ósteo del tronco de la coronaria izquierda com uma buena expansão em toda sua extensão. Este é mi último slide, e devo dizer que, conforme a evidência que é mostrada, a imagem intravascular ela muda o resultado das intervenções, principalmente as intervenções complejas, como tronco de coronaria izquierda, bifurcaciones con dos stentes, oclusiones crónicas, lesiones con mucho calcio, principalmente no sentido de diminuir, de reduzir la restenosis. O impacto en mortalidad es más sentido, es más observado cuando se trata de tronco de coronaria izquierda. En los otros escenarios, hay más impacto en la restenosis. Pero, para se obter los beneficios de la imagen, de ultrasonido do CT, es necesario reagir, es necesario interpretar bien la imagen y reagir. Y los operadores necesitan de treinamento. Debemos hacer siempre que posible pré y pós-intervención. Y de tiempos en tiempos es necesario frecuentar los cursos de reciclaje. Cuanto más nosotros vemos la imagen, más habituados nos tornamos a reconocer las complicaciones. Gracias por su atención. Obrigado. Bueno, yo creo que han sido realmente 4 charlas excelentes, muy buenas, muy completas. Yo no voy a agregar nada, ya estamos en tiempo. Me gustaría que vos, Gabriel, cierres la mesa con un resumen o una opinión final. Sí, me sumo a las palabras de felicitación de todas las charlas. Excelentes presentaciones. A lo largo de esta sesión revisamos intervenciones complejas, como son el caso de la bifurcación en tronco o bifurcación en general, espléndidamente tratado por Mario y por Fernando, y un caso muy desafiante del enfrentamiento de una calcificación coronaria también compleja. En todos estos escenarios, la utilización de las imágenes intravasculares resulta fundamental para escoger la estrategia apropiada, planear apropiadamente la intervención y asegurar un buen resultado, es decir, controlando con la imagen en forma final. Yo diría que con eso más o menos se resume el tenor de esta muy buena sesión que hemos tenido hoy día. No sé, doctor Londero, si quiere agregar algo más. No, nada más. Gracias a todos. Espero que haya sido útil. Y bueno, un abrazo.